Hola y bienvenidos a este nuevo video de Fungitopía. El día de hoy vamos a hablar de un aspecto que no es tan conocido de los hongos y es de que cómo el reino fungi puede ser un actor clave para ayudarnos a restaurar los ecosistemas contaminados de nuestro planeta. Bueno, todos sabemos que la contaminación es un problema muy grave y pues además de todos los impactos que tiene en el medio ambiente, que pueden causar pérdida de biodiversidad, pérdida de hábitat, todo eso, está el impacto en la salud de los humanos. Pues la contaminación del agua, por ejemplo, puede causar un montón de enfermedades, disminuye la disponibilidad del agua y pueden causar enfermedades como cáncer, problemas renales. Entonces, bueno, todo eso por el lado de la salud. Y otra cuestión de la contaminación que es muy grave es que también afecta a la soberanía alimentaria de las naciones. Entonces, como podemos ver, es un problema muy complejo y hoy quisiéramos hablar particularmente de una herramienta que nos puede ayudar a taclear estos problemas y es la biorremediación. Entonces, bueno, primero quisiera hablar un poco de problemas ambientales que hay específicamente en México, de los más graves, de los cuales están los metales pesados, los hidrocarburos, los tintes textiles, los colorantes textiles y los antibióticos. Y después vamos a ver un poco cómo la micorremediación nos puede ayudar para restaurar esos ecosistemas. Pero antes de empezar a hablar de todo esto que vamos a hablar hoy, me gustaría que habláramos un poco del marco legal que hay aquí en México. Todas las empresas que trabajen con eso. También está la ley justamente que regula las descargas de aguas residuales de origen industrial que deben cumplir con una serie de normas que son las NOM correspondientes. Por ejemplo, está prohibido descargar agua residual tóxica en ríos, en alcantarillas, sin permiso y autorización de la autoridad. Como podemos ver, tenemos un problema, ya que la contaminación del medio ambiente en México parece estar sin control a pesar de que tenemos leyes que respaldan la protección del ambiente y que indican que se debe hacer tratamientos y se debe tratar las aguas residuales, los suelos contaminados, etc. Por otro lado, la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene que establecer medidas para evitar la contaminación de las aguas nacionales. Esta ley también indica que el aprovechamiento del agua en actividades productivas conlleva la responsabilidad del tratamiento de sus descargas, o sea que la industria se tiene que hacer cargo de lo que está tirando. Y hay una serie de NOMs que son las normas que regulan toda esta ley. También pueden ver, por ejemplo, que se consideran delitos ambientales federales, entre otras cosas, realizar actividades con materiales o residuos peligrosos que puedan dañar la flora y la fauna, descargar contaminantes a la atmósfera que ocasionen daños a los recursos naturales, etc. Esos son delitos federales. Entonces, como podemos ver, en papel la ley protege al medio ambiente en México. Sin embargo, pues tenemos el problema de que no se están aplicando estas leyes. Pero la biorremediación puede ser realmente clave para restaurar y tratar tanto las aguas residuales como los suelos contaminados, etc. Bueno, entonces, ¿qué es la biorremediación? La biorremediación se puede definir como el proceso en el cual desechos que pueden ser tóxicos se pueden degradar biológicamente en condiciones controladas para llegar a tener un nivel de toxicidad pues más baja y hasta llegar a ser inocuo. En otras palabras, la biorremediación emplea organismos vivos para degradar los contaminantes y convertirlos en formas menos tóxicas o no tóxicas. Y bueno, los organismos que normalmente se usan en biorremediación pueden ser bacterias, otro tipo de microbios, pueden ser plantas y hongos.
que van a tener esta capacidad fisiológica para degradar, desintoxicar, absorber los contaminantes y hacer que sea pues menos tóxico el lugar. Entonces, algunas veces los microorganismos van a estar ya presentes en el sitio y se habla de microorganismos autóctonos en ese caso. Y otras veces se hacen cócteles o se toman microorganismos de un lugar para biorremediar cosas en otro lugar, usando bioreactores, por ejemplo. La eficacia de la biorremediación depende en gran medida de parámetros ambientales que son específicos a las especies que se va a usar y que van a afectar la tasa de degradación. Y pues en general las técnicas de biorremediación dependen de hacer como el buen match entre el contaminante que tienes y el microorganismo que vas a usar para que el proceso de degradación se produzca exitosamente. El concepto de biorremediación se utilizó por primera vez a gran escala en 1972 para la limpieza del derrame del oleoducto Sun Oil en Ambler, Pensilvania. Sin embargo, en el laboratorio fue George M. Robinson el primero en reconocer este proceso durante experimentos que realizó sobre tratamiento de aguas residuales y tratamiento de aguas contaminadas con petróleo. Un caso bastante famoso de biorremediación es el de Chernobyl, en el que se han usado técnicas de fitorremediación con girasoles y cannabis para mitigar la radioactividad del sitio. Se habla de biorremediación in situ cuando es realizada en el sitio mismo del desastre ambiental, ya sea derrame de petróleo, residuos tóxicos, etc. Este tipo de biorremediación es bastante costosa de investigar y un poco arriesgada, ya que por ejemplo si introduces, un consorcio de bacterias, por ejemplo, que degradan muy bien el petróleo, pero no son nativos del lugar donde ocurrió el derrame, puede que esas bacterias a la larga acaben desplazando especies nativas o que afecten de algún modo las redes tróficas y puede que al final sea peor el remedio que la enfermedad. Debido a eso, se suelen hacer más bien procesos de biorremediación ex situ, lo que quiere decir que se remueve el material contaminado, ya sea el suelo o el agua, antes de su tratamiento, que puede realizarse ya sea en el mismo sitio, aislándolo de lo demás, o fuera del sitio. Los procesos ex situ suelen tener menos tiempo de tratamiento y suele ser más fácil controlar las variables, por lo cual vas a tener resultados más homogéneos. Sin embargo, también puede ser costoso de realizarse. Por ejemplo, en el caso de derrames de petróleo, ¿cómo podrías sacar toda esa agua contaminada para aislarla y trabajar? Bueno, para empezar vamos a tratar de aterrizar este asunto de la contaminación de los contaminantes que hablamos en la intro. Entonces, bueno, metales pesados, vamos a empezar. ¿Qué son? Bueno, son elementos metálicos de muy alta densidad como el plomo, el mercurio, el arsénico, el cromo, el cadmio o el antimonio. Estos metales pesados se pueden liberar al ambiente de muchas formas. Por ejemplo, restos electrónicos en la basura que se van degradando, se pueden liberar debido a la minería, también es como más se liberan. De hecho, en toda la industria textil libera muchos metales pesados también. Entonces, bueno, ok, pero ¿por qué importa que haya pues más cantidad de metales pesados? Pues porque afectan mucho a los organismos. Veamos, por ejemplo, el caso del plomo. El plomo viene siendo usado por los humanos desde hace muchísimo tiempo y desde hace muchísimo tiempo se sabe que es tóxico. Los romanos, por ejemplo, registraron muchos casos de intoxicación y locura asociada a la exposición del plomo. Y pues el plomo ataca el sistema nervioso de los animales y hoy en día es considerada una sustancia tóxica por todos los organismos de salud internacionales como la OMS, pues puede producir problemas de desarrollo intelectual en niños, puede producir problemas neurológicos, en adultos puede ocasionar paros cardíacos, ACV, en mujeres embarazadas pues puede ocasionar desde malformaciones fetales hasta abortos espontáneos. Entonces, como pueden ver, el tema de los metales pesados es un tema de salud pública.
Y bueno, también es un tema ecológico porque para las plantas puede ser terrible que haya metales pesados en el suelo porque la acumulación de los mismos perjudica su metabolismo y dificulta la fotosíntesis. Entonces es por eso que para los cultivadores de alimentos, por ejemplo, la contaminación con metales pesados es un desastre porque va a producir malformaciones en los frutos, plantas muy enfermas que no den frutos. Y bueno, en México, desgraciadamente, la contaminación por metales pesados ha ido en aumento exponencial en los últimos años y bueno, todo esto causado por la minería. Y pues los metales pesados de más toxicidad y más abundancia que tenemos en el país son el mercurio, el arsénico y el plomo. Y las zonas más contaminadas de México con este contaminante, este tipo de contaminantes, son los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Zacatecas. Y bueno, pues al final de todo el ciclo, digamos, recuerden que los metales pesados, pues con la erosión de las tierras, acaban en las zonas costeras y acaban finalmente en el mar. Y pues todo eso afecta muchísimo la vida marina y pues afecta también los humanos que consumen luego pues peces, moluscos y todo eso porque están con niveles altísimos de metales pesados. Bueno, los hongos son muy interesantes para remediar la contaminación de metales pesados. ¿Por qué? Porque tienen una tolerancia bastante alta a estos metales. Y los principales mecanismos que están en juego durante la micorremediación de los metales pesados son la bioabsorción, la bioacumulación y la biovolatilización. Entonces, empecemos con el primero. La bioabsorción es un proceso pasivo, lo que quiere decir que puede ser realizado tanto por células vivas como por biomasa muerta, mientras que la bioacumulación es un proceso activo que depende del metabolismo y es un proceso que únicamente ocurre en las células vivas, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que se va acumulando los metales y de estar dispersos pasan a estar como concentrados en algunos puntos. ¿Ok? Por otro lado, la biovolatilización implica la conversión de compuestos orgánicos e inorgánicos en derivados volátiles. Eso quiere decir que compuestos que estaban antes pues, sólidos se van a degradar para ser volátiles. Y esto es debido a reacciones enzimáticas intracelulares de los hongos. Bueno, entonces, algunos de los hongos de las especies que se han identificado como capaces de degradar metales pesados son del género Aspergillus, del género Rhizomucor, del género Fusarium y del género Emericella. Esto en tierras agrícolas contaminadas con arsénico. Y bueno, estos estudios encontraron que estos hongos son capaces de tolerar una concentración muy alta de arsénico y que no solamente lo bioacumulan, sino que también mejoran el crecimiento y el rendimiento de las plantas que fueron regadas con agua estéril que contenía arsénico en un experimento de control. Y bueno, entonces esa es una serie de hongos que se han estudiado. Otro hongo que se ha encontrado ser capaz de degradar metales pesados es el hongo Funeliformis geosporum, que ha mejorado, ha demostrado que puede mejorar la calidad del suelo y aumentar el crecimiento y rendimiento de cosecha de trigo en suelos contaminados con zinc. Y lo que hace es que reduce la acumulación de zinc en la planta del trigo, ya que lo bioacumula el micelio del hongo. Entonces, ese estudio que les dejo en la descripción sugiere que algunos hongos no solamente pueden eliminar los metales pesados del suelo, sino que también mejoran el crecimiento de las plantas, así como el rendimiento de cultivos en tierras agrícolas que están altamente contaminadas con metales pesados. Entonces, eso es muy interesante y tiene que haber más estudios sobre eso. Sin embargo, algo que hay que tomar en cuenta es que la microacumulación de los metales pesados
puede tomar mucho tiempo, puede tomar meses, incluso años, para que realmente la contaminación del sitio quede en niveles inocuos. Y hay que tomar en cuenta también que los cuerpos fructíferos de los hongos deben ser cosechados y ya sean minados para obtener los metales de vuelta o deben de ser desechados como si fueran desechos tóxicos. Y esta etapa es muy importante si se va a hacer una bioremediación in situ, porque la fauna podría consumir estos champiñones e intoxicarse de manera muy grave, ya que van a estar altamente cargados de metales pesados. Bueno, hablemos del siguiente contaminante, los hidrocarburos. Bueno, en particular hablemos de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que de ahora en adelante llamaremos HAP, ¿ok? Son un grupo de más de 100 sustancias químicas diferentes que se forman durante la combustión incompleta del petróleo, del carbón y de la gasolina, entre muchas otras cosas. Y bueno, ustedes saben que México es productor y muy pronto se supone refinador también de petróleo. Y bueno, todas las actividades relacionadas con esta industria, tanto las tareas de exploración, de extracción, de transporte, etcétera, pues son una fuente de contaminación en el agua y el suelo con los famosos HAP. Entonces, por ejemplo, en un informe de situación del medio ambiente en México de la Semarnat en el 2015, se plantea que del 2008 al 2015, 67% de los sitios declarados como emergencia ambiental tenían como responsable de la contaminación a la empresa Pemex. Y la mayoría de los contaminantes involucrados en estos sitios eran hidrocarburos, gasolina, diésel y petróleo crudo. Y bueno, en los océanos de México pues ha habido derrames históricos de petróleo, como el derrame del Golfo de México del 2010, y ese es realmente uno de los mayores desastres ambientales que ha habido en el país. Hasta el día de hoy todavía están en peligro delfines, tortugas y un montón de especies del Golfo de México. Ha afectado muchísimo la pesca, también toda la industria pesquera de la zona. Y bueno, la salud humana además pues tiene realmente un gran impacto los hidrocarburos, ya que son cancerígenos. Y pues desgraciadamente los derrames de petróleo más grandes suelen ocurrir generalmente en los océanos, en el planeta, donde se estima que cada año ingresan 600.000 toneladas métricas de petróleo y de hidrocarburos. Y bueno, es muy difícil predecir las consecuencias de estos derrames por su rápida expansión. Uno de los retos es cómo contienes eso. Por otro lado, en México también existen extensas áreas de suelos contaminados por hidrocarburos debido a pues todas las tareas que mencionábamos de exploración, extracción y todo del petróleo. Sobre todo esto está concentrado en las áreas de pues producción petrolera, ¿no? Veracruz, Tabasco, toda esa zona. Okay, por otro lado, y por ejemplo, en Pemex en el 2016 reportó 213 derrames de hidrocarburos en tierra. Eso representa 1.284 hectáreas contaminadas con hidrocarburos. Y los ecosistemas afectados con derrames de petróleo son alterados a todos los niveles, en sus características físico-químicas, en la flora, en la fauna, en los microorganismos. Y pues hay una alteración total del hábitat. Eso puede causar cambios en las relaciones, en las redes tróficas, pérdida de biodiversidad, enfermedades de la fauna, alteraciones en los niveles de productividad y muchos otros problemas para los ecosistemas. Una de las áreas más prometedoras para la micorremediación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos son las enzimas que pueden degradar la lignina. Y bueno, algunos hongos ligninolíticos, como por ejemplo Pleurotus ostratus, la seta gris, han demostrado que pueden degradar los HAPs de bajo y de alto peso molecular. Entonces, estos hongos secretan varias enzimas extracelulares, o sea, fuera de sus células, como por ejemplo la lacasa, la lignina peroxidasa, entre muchas otras. Y estas enzimas son llamadas promiscuas, lo que quiere decir que son enzimas que pueden usar diferentes substratos
que se parezcan a la lignina para funcionar. Entonces eso hace, los hubs se parecen a la lignina y por eso estas enzimas pueden funcionar. Otras enzimas que han sido investigadas por estas propiedades de degradar los hubs es el citocromo P450 monooxigenasa. La dioxigenasa también es una enzima muy interesante para este tipo de degradación. Y bueno, en algunos casos los hongos van a poder totalmente degradar los hubs y producir dióxido de carbono. Pero en otros casos, los hongos lignolíticos solo van a poder degradar parcialmente las hubs. Pero es una primera etapa realmente crucial, porque esta etapa de primera degradación de los hongos va a preparar el terreno para la microbiota del suelo, para insectos, para plantas y para animales. Como bien lo explica Paul Stamets en el extracto siguiente de un experimento que realizó. En Bellingham, Washington, se llevó a cabo un experimento de remediación, donde 4 montones de tierra fueron contaminados con diésel, con una concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos de 10.000 partes por millón. Luego, una pila se trató con enzimas, una se trató con bacterias, otra se trató con micelio de hongo ostra y la otra no se trató como control. Las pilas se dejaron cubiertas y después de 6 semanas, 3 de las pilas no mostraron mejoría, mientras que la pila tratada con micelio se cubrió con cientos de libras de hongos. El micelio de Pleurotus produce enzimas que rompen los enlaces hidrógeno-carbono, que son los enlaces que unen los hidrocarburos. Los hongos en este experimento eran saludables porque habían obtenido mucha nutrición al transformar contaminantes tóxicos del petróleo en alimento útil para hongos. Además, los hongos sanos esporularon, lo que atrajo insectos, que atrajeron pájaros, que atrajeron semillas. Y el montón de hongos se convirtió en un oasis de vida diversa. El siguiente contaminante del que vamos a hablar son los colorantes sintéticos, que son muy populares en la industria de la vestimenta. Bueno, son muy tóxicos y realmente se han convertido en una gran preocupación para el medio ambiente, ya que el uso de estos colorantes sintéticos viene acompañado de un montón de sustancias químicas como nitratos, ácido acético, jabones químicos, sustratos enzimáticos, materiales a base de cromo, metales pesados y otros auxiliares de la tintura que hacen que el agua de desecho de esas industrias textiles sea realmente muy tóxico. Y bueno, otros productos peligrosos que son auxiliares de la fijación del color son a base de formaldehído, quitamanchas también a base de cloros, suavizantes que están a base de hidrocarburos, eso incluso en el hogar se usa. Y bueno, otras cosas que no son biodegradables o que son muy recalcitrantes. Los materiales recalcitrantes quiere decir que es muy difícil degradarlos. Entonces, bueno, todo eso, todos esos compuestos que les mencioné, cuando son desechados a lagos o a ríos, van a elevar la turbidez. Además de todos los problemas químicos, van a elevar la turbidez, lo cual va a dificultar la difusión de la luz en el agua y eso va a impactar la fotosíntesis y en toda la vida marina, por ende, porque desde la base de la red trófica está habiendo un impacto. En el suelo estos compuestos pueden resultar en la obstrucción como de los poros del suelo, o sea, como que ya no pasa el oxígeno. Y pues a nivel de la salud humana, los principales riesgos de estos compuestos asociados a los colorantes sintéticos, pues hay desde enfermedades gastrointestinales, problemas renales, cáncer, entre muchas otras cosas, problemas de la piel. Y bueno, la industria textil de México, pues en los últimos años ha tenido muchísimo crecimiento, como seguro saben, especialmente la producción de mezclilla, que es como pues una gran industria, y estados como Puebla, el Estado de México, Hidalgo y Guadalajara, por nombrar algunos, son de los más afectados por este tipo de contaminación. Y bueno, muchos municipios se han quedado sin agua por la contaminación de ríos, de la industria textil, como por ejemplo el río Atoyac que pasa por Puebla.
Algunos de los hongos que se han estudiado para degradar los colorantes textiles son del género Aspergillus. Por ejemplo, Aspergillus flavus ha resultado exitoso, según algunos estudios, en la degradación del colorante Congo rojo. El hongo Marasmius cladophilus ha resultado capaz de degradar varios tipos igual de colorantes sintéticos, y el hongo Flevia acerina ha sido estudiado también por su capacidad de remediar aguas grises que contenían varios tipos de tinturas. Algunas de las enzimas asociadas a la degradación de lignina, como ya les comenté, la lacasa, la lignina peroxidasa y la enzima manganeso peroxidasa, han resultado interesantes para el tratamiento de aguas residuales de las industrias textiles también. Bueno, hablemos del último tipo de contaminante, los antibióticos. Bueno, los antibióticos son una clase de fármacos muy usada y del cual hablamos un poco más en el video sobre hongos medicinales, por si lo quieren checar. Y bueno, el tema de los antibióticos es que hubo unos años, desde los 80s a los 90s más o menos, y todavía, donde se utilizaron muchísimo para la agroindustria y la ganadería sobre todo. Entonces, eso aunado a, bueno, el uso de los humanos de los antibióticos, ha hecho que mediante las aguas grises, el desagüe, todo, y la erosión de los suelos, pues se hayan ido acumulando los antibióticos en el medio ambiente. Y bueno, esto ha tenido muchas consecuencias, tanto a nivel, como hemos visto, de los otros contaminantes, de la salud, del medio ambiente y de la economía también. Entonces, bueno, esta acumulación de antibióticos crónica en peces ha causado toxicidad pues muy alta, llevando incluso a la muerte a cientos de individuos cuando hay derrames muy fuertes. Y en las plantas, los antibióticos afectan a los electrones, la velocidad de transporte, la síntesis de proteínas mitocondriales y del cloroplasto, además de que inhibe un montón de otros procesos metabólicos. Bueno, pues varios estudios indican que algunos hongos pueden limpiar el suelo y el agua de diferentes tipos de antibióticos, como por ejemplo el bifonazol, el clotrimazol, sulfonamidas, oxacilina, oxitetraciclina. Algunos hongos ligninolíticos, como Pleurotus ostratus, la seta de la que ya hablamos y de la cual pueden ver en este video cómo cultivarla, absorbieron oxitetraciclina y eliminaron totalmente el antibiótico del medio de cultivo líquido en 2 semanas. Bueno, eso fue un estudio que también pueden ver en la bibliografía. Otro hongo, Trametes versicolor, también demostró ser capaz de degradar diferentes tipos de antibióticos fluoroquinolonicos. Otros hongos ligninolíticos, como Hirpex lacteus, también pueden degradar ciprofloxacina. Bueno, y estos son solo algunos ejemplos, porque la micorremediación es una rama del conocimiento que avanza realmente cada día, y la evidencia muestra que se puede aplicar, puede realmente ayudar a restaurar muchos ecosistemas contaminados. Es una estrategia que puede ser muy barata, efectiva y segura para eliminar estos contaminantes. Bueno, y quizá ustedes se preguntarán, ok, pero ¿cómo funciona realmente? ¿Cómo funciona cuando hay un derrame? ¿Qué se hace? Bueno, entonces la primera cosa que hay que tomar en cuenta, que es muy importante en el trabajo de bioremediación, es el equipo de trabajo tiene que ser seguro, ¿ok? Cuando uno va a un sitio contaminado, pues ya vieron todos los problemas que puede tener uno a nivel de la salud si se expone a estos contaminantes, por lo cual las personas que trabajan en bioremediación pues usan trajes Tyvek o trajes como pues impermeables que no puedan pasar los contaminantes, y tienen que ser trajes específicos al tipo de contaminante que van a trabajar, ¿ok? Nunca se tiene que ir a un sitio contaminado sin el equipo de protección necesario, ¿ok? Entonces ya, una vez dicho esto, bueno, ¿qué se hace? Entonces lo primero que se hace es llegar y hacer un diagnóstico del problema. Se toman un montón de muestras,
se hacen análisis en el laboratorio y se trata de ver, por ejemplo, qué tipo de microorganismos hay en el suelo, qué cantidad de contaminante hay en partes por millón o en la unidad que se vaya a contar, qué fauna hay, qué flora hay, cómo la afectó, si ya hay evidencias, tomar plantas también de la flora es importante. Bueno, también se tiene que ver, por ejemplo, los hongos, qué tipo de hongos hay, etcétera. Y se hacen estudios también para saber si se están adaptando los organismos nativos y los microorganismos, sobre todo nativos, al el tipo de contaminación que hay. Porque a veces se va a trabajar, como habíamos mencionado, con organismos autóctonos del lugar. Entonces por eso es importante hacer estos análisis para saber qué está pasando, ¿no? Ya una vez que tenemos los datos suficientes, podemos diseñar un experimento. En el diseño del experimento vamos a plantear cuestiones como, bueno, ¿va a ser in situ o ex situ? Vamos a trabajar con bioremediación, con micorremediación, fitorremediación, etc. En el caso de la micorremediación, pues podemos a veces, se trabaja a veces con bacterias en conjunto, se suele hacer eso, pero también se trabaja únicamente con hongos. Y ahí se tiene que plantear uno, bueno, qué cosubstrato vamos a usar, si es que necesitamos, o qué condiciones ambientales favorecerían que se degrade más rápido, etc. Entonces, normalmente un experimento va a tener el tratamiento o los tratamientos y un control. ¿Okay? Siempre cualquier experimento necesita un control para ver si lo que están haciendo pues si sirve o no, si no, no tienen con qué comparar. Entonces al control no se le hace nada. Bueno, luego pues se deja pasar un tiempo y luego se vuelven a tomar muestras y se vuelve a hacer, digamos, todo lo que se vio en el diagnóstico se tiene que volver a hacer para poder tener resultados y hacer un análisis de resultado y poder ver, bueno, si se está degradando, no sé, los hidrocarburos o no. Hay que seguir monitoreando esos sitios, sobre todo si es in situ, debe haber un monitoreo realmente muy, muy constante para pues ver que todo esté yendo bien. Bueno, después de saber todo esto sobre los hongos, de ver que realmente nos pueden ayudar a restaurar ecosistemas contaminados, pues uno podría pensar, pues, ¿qué esperamos, no? Como, ¿por qué nos está micorremediando todo el país que está contaminado? ¿Qué pasa, no? Bueno, pues hay varios aspectos de la respuesta. Uno es que, bueno, por lo menos en México, si bien en la ley tenemos lo de la protección al medio ambiente, pues en realidad no se está como que acatando esa ley y tampoco se reforza, o sea, digamos, no hay nadie que esté vigilando que se haga o no se haga y pues a lo largo de los años las autoridades realmente pues no se han hecho cargo de lo que está pasando a nivel ambiental, ¿no? Si no, no tendríamos todos estos problemas. Por ejemplo, empresas como Grupo México han contaminado impunemente pues un montón de ríos del norte del país, han vertido más de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, por ejemplo, dejando sin agua a más de 22,000 personas de 7 municipios, y eso sin hablar de las mineras canadienses que pues literalmente han abierto cráteres donde antes había cerros. Pero pues sigue la pregunta, ¿no? ¿Por qué, justamente por qué la bioremediación y la micorremediación no es pues la norma y no es, o sea, sí es como barato, ecológico y todo? ¿Por qué no estamos intentando restaurar ecosistemas contaminados si tenemos los medios para hacerlo? Pues la realidad es que hay muy poco interés de la industria, pues como de los gobiernos, por lo menos acá en América del Norte, en la bioremediación, quizá en Canadá un poco más, no sé, pero por lo menos en México y en Estados Unidos, pues la micología de por sí es una rama en la biología académicamente bastante dejada de lado y la micorremediación no se le ha invertido dinero a la industria para hacer eso. Entonces no hay mucho presupuesto y pues cuando no hay mucho presupuesto suele no haber tanto interés también de parte de los estudiantes, etcétera, ¿no? Para trabajar en eso. Contrariamente a otras ramas de la biotecnología, ¿no? Como lo es, no sé, la edición genética, que hay mucho presupuesto, eso va a incentivar a que mucha gente se interese en hacer eso.
Sin embargo, un como resultado curioso e interesante de esta falta aparente de interés de la parte de la Academia de Industria ha sido que ha habido como un boom de micología colaborativa, micología de ciencia ciudadana y movimientos comunitarios asociados a la micología y a la micorremediación que han estado dispuestos a usar las herramientas que tenían a mano para hacer experimentos de micorremediación. Entonces me gustaría que habláramos un poco de un par de estos grupos, ¿ok? El proyecto de Radical Mycology empezó como un zine, un tipo de revista, hazlo tú mismo, donde Peter McCoy y sus colaboradores escribían sobre micología. El proyecto rápidamente evolucionó y empezaron a hacer lo que llamaron convergencias de micología radical, que son eventos donde acuden estudiantes, maestros, activistas, ecologistas y micólogos apasionados por el mundo de los hongos para compartir conocimiento de manera colaborativa. En 2016, Peter McCoy publicó el libro Radical Mycology, A Treatise on Seeing and Working with Fungi. Este libro trata de manera muy accesible sobre temas que pueden ser complejos como la ecología de hongos, el cultivo, la micorremediación y los hongos medicinales. Se los recomiendo mucho y les dejo el link donde lo pueden encontrar acá arriba. El segundo proyecto del cual me gustaría hablarles es el de Myco Alliance, que fue iniciado por Daniel Reyes, el cual es hidrogeólogo de formación que estudió en la UNAM de CISAL y luego continuó sus estudios en la Universidad de Texas en Austin. Y en 2017 inició el proyecto Myco Alliance, que él describe como una empresa de ciencia y educación. Y en el 2019 Daniel Reyes cofundó la Central Texas Mycological Society. Y bueno, el proyecto de Myco Alliance comenzó como clases mensuales y poco a poco se convirtió en sesiones de voluntariado quincenales en las que el público puede visitar la estación de investigación del proyecto y participar en los procesos y análisis de cultivo de hongos. Bueno, pues como hemos visto, la micorremediación realmente tiene el potencial de ser una herramienta muy valiosa para restaurar ecosistemas y pues a mi parecer es un trabajo muy necesario para el presente y para construir futuro. Entonces, pues no sé, quizá alguno de ustedes, amigos fungífilos, que estén viendo este video, están en la prepa y están interesados de estudiar micorremediación o biorremediación. Bueno, pues les recomiendo mucho que lleven materias como química, química orgánica, biología, geología, si pueden, y las carreras que suelen estudiar las personas que trabajan en micorremediación suelen ser más o menos en las ramas de ingeniería ambiental, biología, biotecnología, mismo geología e hidrología, entre algunas, pueden llegar de otras ramas también, ¿no? Les recomiendo mucho que sigan las redes y que vean más del trabajo que hace Paul Stamets, Myco Alliance y Radical Mycology, entre otras, y bueno, que sigan investigando sobre todas las maravillas de los hongos. Y pues hasta aquí este video, no olviden darle like y suscribirse, y si están interesados en aprender más sobre los hongos, pueden ver nuestra serie Cultivando Hongos en Casa, o pueden ver nuestro video sobre hongos medicinales y psicotrópicos. Hasta la próxima, fungífilos, nos vemos.